Cristian Darío Bernal Benítez. Gabriela Alejandra Castro Castro. Presente. Gracias. Carla me pidió permiso. Mari Mercedes Cruz Castillo. Presente. Okay, gracias. Erika María Cruz Castro. Kenny Isela Durán González. Presente. Perfecto. Cruz Castro. ¿Quién me habló de último? Creo que hay alguien que tiene el micrófono encendido. Bueno. Paola Cristina Ferrufino Flores. Presente. Okay. Jennifer Alexandra Flore Bonilla. Perfecto. Karen me pidió permiso. Vamos a ver. Vanessa Abigail García Hernández. Gerson Alexander Girón Ramírez. Presente. Ok. Muy bien, Erika, también ya la agregué. Y también a Gerson. José Reinaldo González Gómez. Ok. Itzel Januseli Hernández Orellana. Karen Melissa Lazo Lemos. Karen Noelia López Turcios. Perfecto. José Daniel Maldonado Zelaya. Ok. Eneida, permítame. Ya la agregué también. Jocelyn Leticia Ortiz Argueta. Presente. Perfecto, gracias. Ever Isaías Pleites. Presente. Bien. Brian Alexander Portillo Sorto. Gloria Emperatriz Quintanilla Orellana. Elmer Gustavo Salgado Sarabia. Saraí Noemí. Perfecto. Ok. Saraí Noemí Sarabia Maya. Bien. Carlos Gerardo Sarabia Salmerón. Presente, Lic. Bien, gracias. Victoria Rossetti Sorto Montoya. Perfecto, gracias. Raquel Elizabeth Sorto Torres. Presente. Lic. Perfecto. Dani Miguel Humanzo Rubio. Presente, Lic. Jacqueline Lisbeth Umaña Galeas. Presente. Lic. Y permítanme. Ya la agregué, Itzel. Kevin Alberto Vázquez Cruz. Presente, Lic. Perfecto. Karen Lizeth Ventura Fermán. Wendy Lizeth Ventura Hernández. Adinet Marina Presente, Vigil Lic. Romero. Ok. Y Ana Cecilia me pidió permiso. ¿Alguien más que haga falta en asistencia este día?
¿Alguien que falta que incorporemos en asistencia? Bien, vamos a iniciar entonces con el contenido de este día. Antes de que podamos ir avanzando, hacerles saber que ya las notas de su primer laboratorio, que es el caso que habíamos planteado, en el cual ustedes tenían que responder unas preguntas y posteriormente hacer una demanda, ya está esa nota. Así que ya la pueden ver tanto en Canvas como en el portal del estudiante, en caso de ustedes. Entonces, les pido de favor que revisen para que veamos si todos tienen su nota completa, si coincide con lo que se ha colocado en Canvas, porque también hay que admitir, uno se puede equivocar, colocar un número y no guardar, no darle guardar o algo así, y es completamente mi responsabilidad. Sin embargo, les pido de favor que ustedes revisen para que así no tengamos problemas más adelante. Siempre les pido que por favor ustedes estén verificando eso para que a tiempo podamos verificar que no haya ningún inconveniente respecto a las notas. También a las personas que faltan en asistencia, por favor, colóquenme el nombre completo ahí en el chat y al final de la sesión yo lo voy a integrar. Y bueno, les decía entonces que en este caso, lo que vamos a hacer este día, yo se los colocaba ahí en el chat el día de ayer, es, además de hacerles saber que ya estaban las notas, también decirles que vamos a hacer solo un breve repaso respecto de algunas cuestiones importantes que me parece que son necesarias para que vayamos comprendiendo los contenidos. Yo sé que a veces una sola sesión en la semana no es suficiente para todos los contenidos que tenemos que ir abordando. Sobre todo la semana anterior que estábamos viendo parte importante que es la demanda, la conciliación, los emplazamientos, la parte de la contestación de la demanda son aspectos fundamentales, perdón, para los procesos que nosotros vamos a ir viendo a partir de la otra semana, que son los juicios individuales de trabajo. En todo caso, vamos a hacer un breve repaso, como les menciono, y luego ya vamos a hablar de otra parte importantísima, que es la parte de la actividad probatoria. La prueba, los medios de prueba, la parte de la prueba documental, sobre todo el plazo que nosotros tenemos para la apertura de la prueba y también vamos a hablar un poco acerca del cierre del proceso, cuáles son las formas ordinarias y extraordinarias de poder, o como le llamamos en teoría del proceso, normales o anormales de finalizar con estos casos, con estos procesos. También vamos a ver la parte de esta finalización, o sea, la sentencia y la motivación de la sentencia, tomando en consideración aspectos que veíamos en el primer cómputo, del cual hablábamos de cuáles eran las fuentes del derecho en el derecho laboral. Y para esto, cuáles son las bases que se toman o cuáles son los argumentos necesarios para poder resolver y que se van a tomar en consideración al momento de valorar la prueba que se ha establecido dentro del proceso para poder emitir una sentencia. Y posteriormente, no es la próxima clase, pero sé que en la semana siguiente vamos a hablar de los recursos. Esta también es una parte muy importante, sobre todo en el área del procesal laboral. Ahora bien, solo me permiten mover un poco la diapositiva porque creo que a ustedes les aparece muy movido. Permítanme. Creo que se puede ver un poco mejor. De todas formas, voy a pasarles estas diapositivas para que ustedes las tengan ahí, porque acá he consignado una información que siento que también puede resumir un poco el contenido que vimos la semana anterior. Como ya lo habíamos hablado, para poder iniciar el proceso es necesario interponer una demanda. Esto nosotros lo vemos desde el artículo 378 y siguientes del Código de Trabajo. Ya habíamos hablado de la importancia que tiene ser claros y precisos en el establecimiento de los hechos, de la situación que ha dado lugar a esta demanda, a este proceso de carácter laboral. En esto creo que no hay mucho que podamos abonar, o sea, que podamos agregar a lo que ya habíamos hablado porque estuvimos un buen ratito hablando de ese tema. Pero luego hablamos de la conciliación y de la importancia que tiene. Y de esto depende si va a existir o va a proseguir este proceso laboral o no. Ahora bien, esta conciliación tiene un carácter de, o sea, hace las veces de un emplazamiento. Y eso lo encontramos en el artículo 385, en el cual nos dice que una vez que se ha interpuesto la demanda, se va a llamar a conciliación y que esto va a ser considerado como un emplazamiento.
Es decir, este es considerado como el acto de comunicación en el cual se le hace saber a la contraparte que ha sido demandada en un proceso, y ahí se va a especificar cuál es el proceso, quién ha iniciado el proceso y todas las demás formalidades que debe llevar la demanda. Entonces, esta es la importancia que tiene la conciliación. Quizás en otras áreas se ve como un requisito nada más para poder terminar de forma anormal el proceso, pero dentro del proceso laboral es sumamente importante. Sobre todo porque este mecanismo hace que los procesos puedan terminar de una forma más armoniosa entre la parte patronal y entre la parte de los empleados o de los trabajadores, pero a la vez también implica como ir sentando una posición de qué es lo que se va a ver en el proceso si no concilian, cuál es la disputa que se tiene, pero también se puede llegar a un acuerdo extrajudicial siempre y cuando sea dentro del marco legal, es decir, que el juez pueda constatar que las decisiones o más bien los acuerdos que se están proponiendo y que se están aceptando por la contraparte sean lo justo, sean lo más conveniente para poder finalizar con este conflicto. De igual forma, luego, si no hay una conciliación, tenemos la contestación de la demanda. En este caso, básicamente, cosas que ya vimos en procesal y en otras materias con la parte procesal, es sentar una posición, es defenderse sobre el punto al cual están diciendo, voy a demandar por esta causa, fundamentándose en estos y estos y estos hechos. En este sentido, como ya lo habíamos hablado en la clase anterior, podríamos contestar de forma positiva, allanándonos. Puede ser de forma parcial o de forma total. También podemos responder en forma negativa diciendo no, los hechos no han sucedido, eso no es así. O podemos decir no, estos hechos no han sucedido así. No se niega la existencia del hecho, sino las causas que han dado lugar a ese hecho. Por ejemplo, en el caso de un despido, que se puede decir que es de forma injustificada, y el patrono diga, no, no ha sido injustificado, están estas y estas y estas razones por las cuales se ha despedido conforme a la ley, conforme a lo establecido, porque ya vamos a ver esa parte también de la responsabilidad que tiene el patrono y cuándo se despide con responsabilidad del trabajador, cómo se aplica ya en la realidad. Entonces, pero también tenemos la otra forma en la cual nosotros podemos hacer una contestación de una demanda, y en este caso es no haciendo nada, no contestando, no emitiendo ninguna posición en absoluto. En este caso, por lo menos en el área laboral, la mayoría de veces siempre hay una contestación o debería haber una contestación, debido a que si no, ya hay una presunción dentro de la ley en la cual se entiende entonces que se dan por aceptados los hechos. De esta presunción ya estuvimos hablando también en las clases anteriores. Y luego vamos al término de prueba, es decir, a esta apertura que se le da a prueba, que tenemos 8 días. Y bueno, ya vamos a hablar de esa parte, porque el tema de hoy es básicamente la prueba. Una vez que se ha podido ver toda esta prueba que nosotros tenemos, poder ofertarla, poder conocer cuál es la prueba en específico, poder hacer este desfile probatorio, como le llaman en penal, poder recibir esta prueba. Luego de eso se llama a la audiencia para poder hacer ya el cierre del proceso. En este caso lo tenemos en el artículo 416 y sobre esto también vamos a hablar hoy en esta clase. Vamos a ver qué debe contener la sentencia y sobre todo la ejecución. Esto es sumamente importante en el área procesal laboral y también esto nos va a servir como base para las próximas clases que hablaríamos sobre los recursos. ¿Cuánto tiempo tenemos para poder entender que se ha ejecutado esta sentencia, pero también para poder establecer un recurso, poder impugnar alguna decisión que haya emitido este tribunal laboral? Como les menciono, esto lo vamos a ver a partir del artículo 416 del Código de Trabajo. Y bueno, de la demanda creo que ya quedó bastante claro que es una manifestación de la voluntad de las partes para poder pedir una tutela judicial frente al demandado, es decir, a la persona que ha vulnerado algún derecho o el cual se le pide o se le hace o se establece que es necesario que pueda pagar alguna indemnización, alguna de las prestaciones que le ha despedido a esta persona de manera injustificada, etcétera. La demanda es esta manifestación, esta exteriorización de la voluntad de la persona de pedir esta tutela.
En eso no nos vamos a detener mucho porque son temas que nosotros ya estuvimos viendo. Pero ahora vamos a ver en específico un modelo de demanda, sobre todo porque vi la que ustedes hicieron. La mayoría de ustedes trabajó bien la demanda, no puedo decir lo contrario. Sin embargo, recuerden que la formalidad con la que se puede establecer estas demandas es sumamente importante. Más allá de cómo se ve el tipo de letra, eso no es relevante, es el orden, es poder hacer una demanda que sea entendible, que a primera vista sea, o sea, se pueda ver todo el orden de la demanda. Esto ya ustedes lo vieron en teoría del proceso y a mí lo que me interesa acá es que ustedes puedan ver que según lo que ya nos establece en el Código de Trabajo, lo más importante es esto, la designación del juez, es decir, a qué juzgado se va a enviar esta demanda, cuál es el juzgado que es competente para poder conocer de esta demanda. Luego van las generales de la persona que está demandando o el representante de la persona que va a demandar. Y luego está la personería, porque obviamente si va a ser representado por un abogado, es necesario poder establecerlo. Luego va la relación de los hechos, que es necesario indicar de forma amplia, completa y entendible la relación de los hechos en que se fundamenta la demanda. Porque es importante, y yo les mencionaba de que es necesario detallar de manera muy específica cada uno de los hechos, porque de esto depende un aspecto que nosotros vamos a ver en esta clase, que es el pliego de posiciones. Las afirmaciones que nosotros vamos a hacer sobre los hechos que se han dado y sobre las preguntas que nosotros vamos a hacer. Pero todo esto deviene de lo que nosotros hemos colocado en los hechos, sino fácilmente, y no solo, y este tip no es solo para esta materia, sino para todas las demás, ya sea penal, familia, civil, etc. A usted fácilmente en un interrogatorio le pueden objetar porque esos hechos no constan en una demanda. Por eso es que es tan importante la demanda. A veces nosotros creemos que dentro del proceso es que se va a vertir toda esa información, que el testigo es el que va a dar esa información, y hay mucha información que es cierto, los testigos aportan un poco más de lo que ya establecimos. Sin embargo, es importante que la demanda esté bien hecha, bien fundamentada para que no nos puedan objetar sobre esa parte. Otro elemento importante que debe ir, pero de manera explícita, es la base legal y el ejercicio de la acción. ¿Cuáles son los artículos? ¿Cuál es la legislación que usted va a utilizar? ¿Cuál es la ley, el código? Si usted va a utilizar jurisprudencia para tomar como base dentro o de algunos argumentos que usted va a plantear dentro de la misma demanda, ¿dónde están? A muchos de ustedes yo les decía, miren, todo está bien hecho su trabajo, solamente hizo falta la parte de la base legal, porque a veces también es la forma en que se va a interpretar o se quiere aplicar estos artículos. También es importante que se puedan establecer de una vez en la demanda. Respecto al ofrecimiento de las pruebas, pues ahí se entiende que hay libertad probatoria. Como les digo, ya vamos a hablar de eso en un ratito, ya casi finalizo con esta parte del repaso que vamos a hacer. Y vamos a hablar de cuáles son las pruebas que se pueden admitir en los procesos laborales. Luego, obviamente, la parte petitoria, ya dijimos qué fue lo que pasó, ya dijimos con qué vamos a probar, ya dijimos qué vamos a probar con eso que estamos ofreciendo, cuál es la base legal y ahora vamos a decir qué es lo que queremos. Vamos primero a pedir que se nos admita el escrito y luego poder agregar las pretensiones que se tienen, qué es lo que se quiere lograr con esa demanda. Y de ahí todas las demás formalidades donde se pueden oír o recibir notificaciones, el lugar y la fecha de emisión de esta demanda y también la firma y el sello del abogado. Y la auténtica de la firma en caso de que no sea notario, etcétera. Y todas estas formalidades que ustedes también ya deben conocer. A estas alturas ustedes ya deben ser expertos casi en hacer demandas o al menos saber lo necesario que debe llevar una demanda. Luego tenemos la conciliación, que este es, como les decía, un aspecto fundamental dentro de los procesos laborales. Lo entendemos tal cual como es. Es un acuerdo o una aveniencia entre las partes sobre un conflicto laboral. ¿Qué es lo que nos interesa en la parte procesal? No es tanto para qué sirve la conciliación, es cómo se da y cuándo se da. ¿Y cuál es el efecto que tiene esta conciliación?
Bueno, en la audiencia conciliatoria, el juez de lo laboral va a procurar avenir a las partes, es decir, hacer que lleguen a un acuerdo, tratando de formar como una solución que sea ecuánime y que sea justa para ambos. En muchas ocasiones se pueden presentar algunas propuestas de acuerdo, pero que al final terminan siendo o estando en desventaja para la parte demandante, en este caso normalmente para el trabajador, que solo le va a pagar la mitad de la indemnización, que no se le va a pagar otras pretensiones que también tiene, otras prestaciones que se están adeudando, o que no se le va a restituir en su puesto de trabajo, etc. Y para esto, como lo he mencionado, el juez tiene un papel muy importante dentro de los procesos. Por eso es que se le da esta oficiosidad, este impulso que le va a dar el juez al proceso, es porque trata de que estos derechos no sean vulnerados. Porque imagínense, es bastante común que en estos procesos, al tratar de negociar, sea el patrón el que quiera salir beneficiado, porque él es el que no se quiere ver en desventaja por todo esto que le está deudando, por el puesto de trabajo del que ha removido a esta persona, etc. Entonces, la conciliación básicamente, si se llega a dar esta conciliación, si se llega a un acuerdo entre las partes, entonces se va a dar fin al proceso de una forma normal, como ya ustedes lo vieron en teoría del proceso. Y esto va a tener que constar en acta, es decir, en el mismo juzgado van a tener que colocar en el acta cuál es el acuerdo y van a especificar punto por punto cuáles son los acuerdos a los que han llegado las partes de una forma taxativa, para que en caso de que no se den estos acuerdos, puedan ejecutar esta sentencia o puedan también impugnar esta sentencia en caso de que, por ejemplo, en la sentencia aparezca un acuerdo y que no haya sido el acuerdo al que han llegado las partes, o que se consigne de una manera diferente, que no se agrega alguna pretensión en específico, etcétera. Sobre todos estos medios de impugnación y recursos vamos a hablar en otra clase. Y esto va a tener la misma, o sea, esta acta donde se coloquen los acuerdos de la conciliación va a tener los mismos efectos que una sentencia ejecutorial y se va a cumplir en la misma forma que estas. Ahora bien, si este acuerdo al que han llegado las partes, esta conciliación fuere parcial, el juicio va a continuar, pero solamente en las pretensiones en las que no se han puesto de acuerdo. Por ejemplo, esto suele suceder en otras materias, como podría ser en el caso de familia, que por ejemplo las partes se ponen de acuerdo sobre el divorcio, pongamos el caso, pero en las demás pretensiones, como puede ser alimento, cuidado personal, régimen de visita, representación legal, etcétera, sobre todos estos puntos no han llegado a un acuerdo, el señor quiere pagar menos, la señora quiere que le dé más cuota de alimentos, etcétera. Entonces se llega al acuerdo en la audiencia preliminar, por ejemplo, de que ellos sí se van a divorciar, perdón, este es el acuerdo, pero sobre las demás pretensiones se va a conocer en lo que resta del proceso. Lo mismo sucede en el área laboral. Puede que entonces puedan conciliar sobre un punto en específico, como podría ser el pago de la indemnización, pero todavía hay salarios caídos, todavía faltan las vacaciones, todavía faltan otras pretensiones que hagan falta dentro de estos procesos. Entonces, se va a continuar este proceso sobre esas pretensiones si no hubiera una conciliación sobre ellas. Esto está en el artículo 390 del Código de Trabajo. Y bueno, dentro de esta conciliación, como ustedes ya lo habíamos hablado en las clases anteriores, mencionábamos que la conciliación puede ser judicial o puede ser extrajudicial. Es decir, pueden hacerla fuera del tribunal o dentro del tribunal. Pero independientemente de dónde sea la sede en la cual se dé esta conciliación, los deberes que va a tener ya sea el juez intentando conciliar o la autoridad, porque también puede hacerse vía administrativa, es decir, se puede hacer, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República. Esta es una sede administrativa en la cual se puede conciliar. Entonces, esta persona que va a actuar como conciliador lo que busca es tratar de introducir el diálogo, conocer las perspectivas de ambas partes, poder resumir los hechos y tratar de concretar
un acuerdo entre ambas partes y que sea beneficioso para los dos, que no ponga en desventaja a ninguno. La idea de esta conciliación es que haya apertura, es decir, que se pueda dar la oportunidad a ambas partes que puedan emitir una propuesta de solución, poder tener un discurso, es decir, una exposición igualitaria de las posiciones de cada una de las partes, tener una negociación, es decir, poder verificar que tal vez no se puede llegar a un acuerdo en específico, pero que se puede negociar sobre este punto para poder lograr un acuerdo que ambas partes, que sea satisfactorio para ambas partes. Y el compromiso de poder cumplir, porque ese es otro aspecto que también, no sé si no sé si ya vieron resolución alterna de conflictos o en teoría general del proceso, tal vez lo habrán visto, que uno de los aspectos importantes de la conciliación es el hecho de poder comprometerse a poder cumplir. De nada sirve llegar a un acuerdo en el cual, por ejemplo, el patrono se comprometa a cumplir con el pago de los salarios caídos, de la indemnización y todas estas prestaciones cuando sabe que no puede pagar, que sus mismos ingresos no le permiten pagar. Sin embargo, estos son situaciones que también hay que verificar, porque fácilmente entonces un patrono diría, es que yo no puedo pagar, y de ahí no lo va a sacar nadie, y de ahí va a mantener esa posición al punto de no pagarlo, aunque es una obligación. Pero bueno, vamos a ir avanzando un poco más rápido porque ya nos queda poco tiempo para todo el contenido de este día. Y bueno, vamos a hablar entonces de la contestación de la demanda de forma un poco breve, como ya lo había mencionado anteriormente, básicamente donde se sienta la posición de la contraparte, donde se da esta manifestación del derecho de defensa y contradicción. Y esto lo encontramos en el artículo 392 del Código de Trabajo, en el cual se puede dar dos posturas. Se puede contestar a la demanda propiamente, es decir, lo que les mencionaba en forma positiva, forma negativa, allanamiento parcial, allanamiento total, contestar en sentido negativo, no contestar, o se puede hacer una reconvención. Es decir, a mí ya me demandaron, pero yo voy a contrademandar. Obviamente esta contrademanda es una demanda que hace valer el autor en un proceso determinado. Esta no solo puede hacerse valer en el momento en el que se contesta la demanda y se va a tramitar conforme a lo dispuesto a la demanda. Es decir, una vez que se ha contrademandado, la contraparte en en este caso sería la parte demandante, va a tener que contestar también a esta contrademanda. Es decir, se amplía el plazo antes de llegar a la audiencia, antes de llegar a esta conciliación, para poder establecer la posición de la parte demandante en este caso. Entonces, así como sucede en otras materias, así como les he mencionado, también puede haber reconvención o contrademanda. Y les traje un ejemplo de cómo debe verse una contestación de demanda. En este caso, nosotros vemos acá, siempre se identifica el juzgado que va a conocer. Yo no le he puesto la sede la ciudad o el juzgado específicamente, pero podría ser perfectamente juzgado de lo laboral de la ciudad de San Miguel. De ahí la referencia, porque recuerden que una vez que uno ha sido demandado, le colocan la referencia a este expediente, entonces fácilmente se puede identificar y de una vez colocarse dentro de la contestación de la demanda. Los generales de la persona que está contestando, en este caso, como lo pueden ver acá, la parte representada es una sociedad porque estamos hablando de la parte patronal. Y bueno, expone que ha sido demandado por la persona X en juicio individual de trabajo y se expresan brevemente los hechos que supuestamente han dado lugar a esta demanda. Y se expresa acá que se va a contestar en sentido negativo y a interponer una excepción perentoria de cumplimiento del pago de prestaciones. Vamos despacio en esta parte. El primer elemento que vemos acá es que de forma taxativa se coloca que contesta en sentido negativo. Usted debe especificar claramente en qué sentido va a contestar. En sentido positivo, de forma parcial, en estos y estos puntos. En sentido positivo, sobre todo, o puede colocar que sea llana, porque es básicamente la misma figura, sobre todos los puntos, o es un allanamiento parcial.
Y bueno, también se pueden interponer excepciones o incidentes, se pueden colocar aquí también en la contestación de la demanda. En este caso y en el ejemplo que les traje es una excepción perentoria, es decir, que busca finalizar con el proceso porque ya se ha cumplido con el pago de las prestaciones laborales. Y para fundamentar esta misma, mencioné ahí la contestación, presento prueba documental, copia certificada del arreglo conciliatorio, por ejemplo, si este se ha dado en sede administrativa. Por ejemplo, usted va a la Procuraduría, ahí citan a las dos partes, llegan a un acuerdo, se les da un acta donde a ellos se les establece cuál es el acuerdo que se va a llegar y también que sería un arreglo conciliatorio, básicamente. Y de pronto imagínense el caso que esta persona sí haya pagado todas estas prestaciones, haya cumplido con el pago de estas prestaciones. Entonces, puede haberlo hecho a través de un depósito, de un cheque, etcétera, y esto lo puede probar. Y esto también dice emitido por la Oficina Regional de Oriente del Ministerio de Trabajo, porque ahí también se puede hacer la conciliación, así como la copia certificada del pago de la segunda cuota, porque también se puede hacer en pagos si ese es el acuerdo que se ha llegado. Posiblemente le esté dando, por ejemplo, $5,000, pero de esos 5,000 se compromete a hacerlo en 2 o 3 pagos, o 4 o 5 pagos, de forma mensual, quincenal, etc. Y bueno, luego de eso, expone cuáles son las pretensiones que tiene, que se le admite el escrito, que se tenga por contestada la demanda, que se agregue todas estas pruebas documentales que ha agregado y que se siga con el trámite de ley. Y luego las notificaciones, igual que en la demanda, y también la lugar y fecha donde se emite la contestación de la demanda y el sello y la firma del notario. Básicamente, así es como se debería ver una contestación de demanda en la parte laboral. Ahora vamos a ver directamente la actividad probatoria. Solo me dan un segundo, por favor. Ok, bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tema de este día que ustedes ya lo pudieron revisar en la plataforma, que es la actividad probatoria. Este tema es bastante importante porque básicamente es aquí donde tenemos todo lo más relevante, vamos a decirlo de alguna forma, de los procesos laborales. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer como prueba? ¿Cómo se aplica este principio de reversión de la carga de la prueba? ¿Cuáles son los aspectos que nosotros tenemos que probar? ¿Qué es lo que tiene que probar el trabajador? ¿Qué es lo que tiene que probar el patrono? Etcétera. No sé si hoy vamos a finalizar con este tema. Sin embargo, si no es así, nos vamos a tomar unos poquitos minutos de la próxima clase para poder abordar lo que haga falta. Espero que sí podamos terminar este día porque sí, hay varias cuestiones que vamos a hablar ahora. Como por ejemplo, la prueba del objeto, la prueba, el objeto de la prueba, en qué momento procesal se va a recibir esta prueba, cómo se hace este ofrecimiento, cuáles son las pruebas que se van a admitir, cómo se produce esa prueba y cómo se valora. Por eso es que vamos a hablar un poco ahora sobre la sentencia y la motivación de la sentencia. También vamos a ver la remisión del Código Procesal Civil y Mercantil, el cierre del proceso, cuál es el concepto en que se puede cerrar este proceso. Y vamos a ver también las definiciones y requisitos de la sentencia y la valoración de la prueba. Esos son los aspectos más importantes que esperaría que podamos agotar este día. Y entonces vamos a hablar un poco vamos a hablar desde el aspecto más general. ¿Qué vamos a entender por prueba y para qué nos va a servir dentro del proceso laboral? En este caso, la prueba es la demostración de la verdad de una afirmación, no la verdad del proceso, no la verdad de los hechos que sucedieron. Yo sé que más de alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre la verdad real y la verdad procesal. Sin embargo, muchos doctrinarios consideran de que no hay una verdad procesal y una verdad real. Hay una verdad a secas, que nosotros posiblemente dentro del proceso no logremos llegar a descubrir de forma completa. No lleguemos a saber si esos hechos sucedieron así como se plantean o no, o cómo ambas partes pueden plantearlo de manera distinta, pero solo quien puede probar mejor
estos hechos es quien tiene más posibilidades de salir favorecido en la sentencia de este proceso. Entonces, por eso es que la prueba se considera como la demostración de la verdad de una afirmación. La parte demandada está afirmando algo y lo puede probar, o la parte demandante está queriendo probar algo y puede demostrarlo dentro del proceso. Entonces, dependiendo de eso, es que va a tener mayor o menor posibilidad de que el proceso se pueda resolver a favor o en contra de una de las partes. Se trata de la existencia de una cosa o de una realidad de un hecho, que obviamente el juez, al ser imparcial, desconoce completamente. Entonces, al juez es a quien se le deben presentar estas pruebas, demostrarle estas afirmaciones. Por eso es que les digo que hay que tener mucho cuidado con los hechos que se colocan en la demanda y en la contestación de la demanda, obviamente. Porque si usted no puede probar un hecho, tiene dos opciones: o le pide al juez que pueda girar un oficio, que libre un oficio a una institución, a la parte demandada que aporte esta prueba, o la reversión de la carga de la prueba, o no lo ponga, porque si no lo puede probar, no va a servir de nada en el proceso. Entonces, por eso es que la parte probatoria es sumamente relevante. Cuando ustedes lo vean, ya sea en civil, en penal, etcétera, se van a dar cuenta de que esta parte del probar los hechos no es tan sencilla. No es solo prueba documental, prueba pericial, testigos, punto. No es tan sencillo. También la valoración de la prueba es sumamente importante, pero esta es una labor judicial que a veces escapa de las manos de los abogados. En el caso de ustedes, si llegan a ser jueces, pues se van a dar cuenta que no es tan sencillo querer recomponer toda una historia que a usted le están contando con ciertas pruebas que pueden ser pertinentes, legales, cumplir con todos los requisitos, pero que al final como que no calzan dentro de la historia que a usted le están contando. Ahora bien, regresando al punto importante de esto de la prueba, vamos a ver que una vez que he concluido dentro del juicio la fase introductoria, después de la contestación de la demanda, ya que dentro del proceso se hace una lectura breve de los hechos más importantes de la demanda, de la contestación, si hay incidentes o algún tipo de excepción que hay que resolver, se hace en esta parte y luego ya se abre a prueba. Todo esto lo encontramos en el artículo 396 del Código de Trabajo en el inciso segundo. Si ustedes se fijan, les he estado citando ciertos artículos del Código de Trabajo, de los cuales no puedo ahorita estar leyéndolos porque si no, no vamos a terminar. Así que les dejo a ustedes que hagan esta labor de estar verificando cuál es el contenido de estos artículos, porque otra cuestión importante que me piden a mí es no irse a la literalidad del Código de Trabajo. Ya hay docentes que anteriormente estaban dando esta clase y literalmente ponían lo que decía el artículo y esa era toda la clase, artículo tal, y a leerlo y eso era todo. Y lo que se busca en ustedes es formar una competencia de poder utilizar esta normativa para poder resolver casos. Por eso es que las actividades que ustedes están haciendo desde el cómputo pasado son casos para que ustedes puedan aplicarlo. Pero es importante que también ustedes verifiquen el contenido de estos artículos para que puedan resolver estos casos. Y bueno, este artículo 396 en el inciso segundo nos dice que la duración del periodo probatorio son 8 días. Es decir, a usted le hacen saber a través de una notificación que se va a dar el periodo probatorio, es decir, la apertura a pruebas. Y usted tiene 8 días para poder introducir a este proceso las pruebas que usted tenga, que usted, o sea, sobre los hechos que usted ha planteado, poder probarlos, el cual será estudiado y analizado en el primer lugar con las reglas relativas a cada uno de los medios de prueba en particular. Todo esto que está comprendido dentro del Código de Trabajo. Obviamente ya tenemos una legislación en específico que es el Código de Trabajo que nos va a decir cuáles son los medios admisibles dentro de los procesos laborales. Al menos en materia procesal laboral, es la parte más importante tanto para el actor como para el demandado. Es lo que yo les decía al principio. Quizás la parte probatoria es la parte medular de los procesos laborales, porque a través de
de esta parte probatoria queda comprobada la acción o la excepción según se trate y por consecuencia es determinante en el momento de emitir una sentencia. ¿Por qué? Bueno, esto sucede porque la importancia que tiene la parte de las pruebas es tener la posibilidad de probar hechos que nosotros ya colocamos dentro de la demanda. Nosotros no vamos a ir a poner pruebas respecto de un hecho que nosotros no hemos colocado en la demanda. Eso estaría mal y dudosamente se lo van a dejar pasar, porque la idea es que si usted está afirmando, usted va a probar esos hechos. Entonces, además de que nos sirve para eso, las pruebas en el proceso laboral afirman algunos autores que no tienen una función jurídica, sino una función social, pues tienen por objeto descubrir la verdad sabida, la verdad, no la verdad jurídica, ni la verdad ficticia, ni la verdad que le favorezca solo a una de las partes, sino que son principios generales del derecho. En este caso, es la opinión general en la doctrina que el objeto propio de la prueba son los hechos. Es lo que yo les mencionaba al principio. Y yo les decía, no se trata de tener una verdad procesal por un lado, de tener una verdad real de los hechos tal cual como sucedieron, sino poder descubrir la verdad, así a secas. Entonces, la prueba debe orientarse hacia la convicción del juez, a poder demostrarle al juez tal cual como sucedieron los hechos, claramente desde la posición ya sea del demandante o del demandado. Y son estas partes procesales quienes deben probar sus afirmaciones sobre los hechos que han sido controvertidos, sobre la verdad. Entonces, esto nosotros lo vamos a ir viendo, cuáles son estos medios probatorios, cuáles son las normas que van a regular esta prueba. Todo esto lo vemos que, por ejemplo, en el caso de los medios probatorios, cada medio de prueba individualmente considerado contiene sus propias reglas y ya vamos a ver eso. Cuando tengamos prueba testimonial, cuando tengamos prueba documental, en qué momento nosotros vamos a admitir esta prueba, cuánto tiempo tenemos, etcétera. Tiene su propio marco regulativo que pues va a ir cambiando dependiendo del área de la materia. Por ejemplo, en civil tenemos un término, tenemos un plazo específico para poder, o un momento procesal en el cual nosotros podemos emitir esta prueba. Todo esto nos franquea la posibilidad de hacerlos extensivos al ámbito laboral por medio de la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil, y esto con base en el artículo 602 del Código de Trabajo, en el cual nos remite al Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, ahora con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, nosotros vemos que vamos a aplicar entonces este nuevo código y estas nuevas reglas. Ya vamos a ver cuáles son las excepciones, o sea, cuáles son los casos en específico en los cuales todavía se va a regir el Código de Trabajo mediante el Código de Procedimientos Civiles. Y bueno, estas normas generales sobre la prueba las vamos a encontrar desde el artículo 312 al artículo 325. Si ustedes quieren, pueden ir anotando estos artículos. Como les dije, después, al finalizar la clase, les voy a mandar ahí en WhatsApp estas presentaciones para que ustedes vayan tomando nota y así pueden ir revisando estos artículos. Bueno, por el contrario, tenemos algunas reglas sobre el objeto de la prueba, como puede ser el artículo 313 del Código Procesal Civil y Mercantil, la excepción de la prueba en el 314, es decir, cuáles pruebas vamos a exceptuar o cuáles no se van a admitir. Y también tenemos las pruebas de derecho en el artículo 315, la pertinencia de la prueba en el 318, la utilidad de la prueba en el 319, que estas resultan aplicables en el proceso laboral. Todo esto del Código Procesal Civil y Mercantil. De esta parte no vamos a ir retomando, o sea, no lo vamos a ir leyendo lo que nos dicen estos artículos, porque puedo asumir que ustedes ya lo vieron en Procesal Civil, entonces ya ustedes tienen conocimiento. Pero si no, ahí están los artículos para que ustedes los puedan revisar y vean de qué se trata esta parte. Pero Licenciada, sin duda, dígame. disculpe que le interrumpa. Es del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿cierto? Del Sí. 312 al 325. No, del 312 al 325, permítame. Creo que yo lo anoté mal acá, déjeme revisar.
Ok. No, yo me he equivocado aquí en la presentación, tiene toda la razón. Es del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí revísenlo, el 312 hace referencia al deber de probar y de ahí tendremos el objeto de la prueba en el 313, la excepción de la prueba, o sea, los hechos que no deben ser probados o que no requieren prueba, en el 314 y hasta el 325, el cual habla de la procedencia perdón, no, de la acreditación de la prueba material o tangible. Gracias por hacerme esa pequeña observación, porque sí, yo lo he colocado acá del Código de Trabajo, pero es el procesal civil y mercantil. Tiene toda la razón en eso. Y bueno, una vez hecha esta aclaración, muchas gracias por eso, vemos acá que en el artículo 320 del Código Procesal Civil y Mercantil, también obliga al juez laboral a poder motivar la sentencia, que pueda la prueba de rechazo, perdón, a poder motivar la prueba rechazada en una resolución expresa. Es decir, en el caso de que a usted no le admitan una prueba, también es necesario que lo puedan establecer dentro de la sentencia. ¿Por qué no se va a admitir esa prueba? Y vamos a ver por qué. Porque también respecto de los testigos, nosotros vemos que hay un número limitado de testigos que usted puede presentar de esta prueba testimonial. Entonces, si usted, por ejemplo, presenta más testigos, entonces en esta resolución le tienen que hacer saber a usted por qué no le van a admitir más testigos. Obviamente ya la ley establece cuántos son los testigos que le va a admitir. Si usted ofrece más, pues ahí ya es una cuestión bastante obvia. Sin embargo, le tienen que motivar esta resolución. O, por ejemplo, si usted coloca una prueba documental, un documento en específico, pero que tal vez es impertinente, que tal vez no es o no va acorde con el objeto del proceso, entonces se lo pueden rechazar, pero esta resolución debe ir motivada por parte del juez. Como les menciono, estas son cuestiones que ustedes ya más o menos o ya manejan de la parte procesal. Luego vamos a hablar un poco sobre el anticipo de la prueba. Esto lo encuentran del artículo 326 al 329 del Código de Procedimientos, perdón, Código Procesal Civil y Mercantil, el cual establece las reglas para el caso, por ejemplo, en los casos de la pérdida de un medio de prueba antes de que se pueda practicar o que se pueda conocer dentro del proceso. Entonces, los preceptos son de fácil aplicación al proceso laboral, ya que con independencia de cómo se lleve la práctica, prevé un periodo de prueba concentrado y breve, al establecer en el 396, ahora sí, del Código de Trabajo, que en las causas de hecho, una vez contestada la demanda o declarado rebelde el demandado, se abrirá el juicio a pruebas por 8 días. Todo eso, como ya lo habíamos hablado en el inciso segundo del 396. Y también son 3 días en los que los procesos laborales de única instancia son el 436. Pero eso de los juicios de única instancia lo vamos a ver la próxima clase. Así que todavía no llegamos hasta ahí porque todavía nos hace falta un poquito más. Pero con todo eso, no resulta imposible pensar que por algún supuesto se pueda justificar el anticipo de la prueba. Esto normalmente nosotros lo podemos ver en la parte penal y también en la parte civil, en el cual por alguna razón es necesario conocer de estas pruebas antes de la producción de la apertura a prueba, pero debe estar justificado. Sobre todo si esta petición se realiza al iniciarse el proceso por existir el temor de que se pudiera perder este medio probatorio o que no se pudiera conocer de esta prueba dentro del proceso. Por eso, el 329 del Código Procesal Civil y Mercantil se permite este anticipo de prueba y se aplica de forma supletoria a las reglas que ya están establecidas en el Código de Trabajo.
En este caso, se entiende que sería posible esta solicitud por parte de los interesados en una forma prevista en el artículo citado, que es el 329, realizando las adaptaciones que pueden resultar necesarias. Recuerden que esta es una regla general del Código Procesal Civil y Mercantil y se debe adaptar al área laboral con las reglas del Código de Trabajo, porque hay que establecer la pertinencia para ese proceso, porque tal vez ese proceso tiene un plazo distinto, como puede ser los juicios de única instancia, que ya no van a ser 8 días, van a ser 3. Entonces se debe explicar cuál es la justificación de ese anticipo de la prueba, para que así nosotros ya vayamos entendiendo cuáles son los artículos que nosotros podemos ir aplicando, los artículos del Código Procesal Civil y Mercantil que se pueden ir aplicando de forma supletoria al área laboral. Luego tenemos los medios de prueba. En este caso pueden ser diversos. Pueden ser documentos, pueden ser testigos, puede ser la parte pericial. Sin embargo, ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tenemos ahí, por ejemplo, en la parte de los documentos, esto hay escasa regulación dentro del Código de Trabajo, pero se puede ir completando con algunos artículos que nosotros encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil, que en este caso ahí se cita el Código de Procedimientos Civiles, pero como ya se los he mencionado, ahora encontramos estas reglas del Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso resulta importante aplicar a estos procesos laborales los artículos, por ejemplo, en el caso a los que se refieren de los instrumentos públicos y privados, tenemos los artículos 331 y 332 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y también el artículo 334, que considera auténticos a los instrumentos públicos mientras que no se pruebe su falsedad. Es decir, si usted quiere desacreditar alguna prueba, como puede ser una fotocopia de un documento, cuando usted tendría que haber presentado un documento, o la otra parte más bien tendría que haber presentado un documento certificado, y usted presentó una copia simple, entonces usted tiene que probar esta o evidenciar esta situación, o en el caso de que puede ser un documento falso. Entonces, si este documento se considera auténtico a estos instrumentos públicos, hasta que no se pueda pedir dentro del proceso y probarse esta falsedad, entonces se va a seguir considerando como un documento auténtico. Pero esto es parte de la labor que nosotros como abogados debemos ya ir agregando a los procesos. Por eso tenemos también el caso del artículo 402 del Código de Trabajo. Al tratar de la valoración de la prueba de los instrumentos, se pueden distinguir los documentos privados, los públicos o auténticos, y habrá que acudir al Código de Procedimiento Civil y Mercantil. Perdón, Código Procesal Civil y Mercantil, para poder identificar unos de otros. Y esto se va a poder evidenciar dentro del proceso, al momento de que nosotros ofertemos esta prueba. También hay otros artículos que son aplicables, como el 333, el 336, y tenemos también el artículo 343 y el 397 del Código Procesal Civil y Mercantil. Les recomiendo que le puedan dar una lectura a todos estos artículos, como les menciono, porque sé que ya ustedes vieron esta parte en el código, perdón, en la parte de procesal civil, pero siempre es bueno refrescar un poquito la memoria, hacer un pequeño recordatorio respecto de estos elementos para poder aplicarlos, ahora sí, a la parte laboral. Cuando ya hablamos de la parte, perdón, de la prueba testimonial, en estos casos, en los juicios laborales, se puede haber declaración de parte o confesión. Pero ¿cómo se va a regular esta? Pues bueno, para eso nosotros tenemos o vamos a aplicar también otra regla del Código Procesal Civil y Mercantil que lo regula como una declaración de parte, y esto es considerado un medio probatorio. Según el artículo 400, ahí se limita a distinguir los tipos de confesión. Puede ser de carácter judicial, puede ser de carácter extrajudicial, o puede ser simple o calificado. En este caso es solamente la forma en que lo van a admitir dentro del proceso.
Es decir, usted puede establecer que ha habido una confesión extrajudicial, pero debe probar. Por ejemplo, en el caso de que se haya dado una conciliación en sede administrativa, en la cual se haya dicho, sí, es cierto, yo no le he pagado estas prestaciones a este trabajador, sin embargo lo voy a hacer, me comprometo a hacerlo, y de pronto se van a este juicio porque no lo pagó, no cumplió con esta conciliación en sede administrativa, entonces puede ir a la parte judicial para decir, en esta acta o en este documento se establece que en la conciliación se admitió esta confesión de que en realidad no se habían pagado. Y posiblemente en la contestación dentro del proceso judicial se establezca que el patrono, por ejemplo, haya dicho que sí, que ya lo pagó. Entonces, para esto nos sirve esta parte de la declaración de una de las partes o la confesión. Y bueno, en el artículo 401 del Código de Trabajo se establece el valor probatorio que cabe atribuir a la confesión, ya sea simple, calificada o compleja. Para esto vamos a ir en esta parte, si me permiten, vamos a ver lo que nos dice el artículo 401 para no quedarnos ahí a medias con el contenido de este artículo. Nos dice que la confesión simple, porque como les mencionaba, tenemos 3 tipos de confesiones y el valor probatorio que se le va a dar a la simple, a la calificada y a la compleja es distinto. ¿En qué consiste la confesión simple? Hace plena prueba cuando contra la que él ha hecho, sin que sobre cosa cierta mayor de 10, perdón, siendo sobre cosa cierta, debe ser por una persona mayor de 18 años el que la hiciere y no interviniendo fuerza ni error, es decir, una persona mayor de 18 años sin estar obligado o de alguna manera que hayan ejercido algún tipo de coacción sobre esta persona, pueda emitir esta confesión, que es considerada como prueba plena. También tenemos la confesión calificada o compleja, que se hará una plena prueba, pero si en cualquier tiempo de la sentencia fueran aceptadas por la parte contraria, no incurriendo esto aquellas que no serán tomadas en cuenta al dictarse la sentencia respectiva. Es decir, que usted haya hecho afirmaciones en la demanda, por ejemplo, y que la parte contraria las admita. Entonces, aquí sí tenemos una confesión calificada, siempre y cuando puede suceder en cualquier momento del proceso, siempre y cuando no sea posterior o no serán tomadas al momento en que se dicte la sentencia. Se supone que estas confesiones se deben hacer antes de que se haya dictado la sentencia. Y luego tenemos la confesión compleja, divisible, que hará prueba únicamente de lo que le perjudique al confesante, sobre la cual dicha confesión contenga, deberá rendirse prueba por parte. En palabras sencillas respecto a esta parte de la confesión compleja, y nosotros la podemos ver en la práctica, es que, por ejemplo, en la parte del demandante, por ejemplo, un trabajador que si él dice algo que pueda perjudicarle, entonces solamente será tomado esta parte. Y que también esta confesión debe rendirse con prueba, es decir, que debe probarse estos hechos que se están manifestando. Ahora bien, vamos a pasar entonces a la parte del interrogatorio de los testigos. Respecto de estos interrogatorios, de nuevo, vamos a tomar algunas de las reglas que ya nos establece el Código Procesal Civil y Mercantil, pero también vamos a establecer lo que nos dice el artículo 409 del Código de Trabajo. En este caso, del interrogatorio de los testigos, el Código de Trabajo nos menciona que cada una de las partes podrá presentar hasta 4 testigos. Era exactamente lo que les estaba mencionando y yo sé que más adelante en las presentaciones también ya lo coloqué, que hay un límite de testigos que usted puede ofrecer. Si usted coloca 6 testigos, 8 testigos, los que quiera poner, solamente le van a admitir 4 para cada uno de las partes. Y no se permitirá, en ningún caso se permitirá la presentación mayor de este número, es decir, más de 4 testigos.
y no harán fe las declaraciones de testigos presentadas en contravención a esta regla. Es decir, si al final, por alguna razón, se llegan a admitir más personas o que simplemente lleguen más personas ahí al tribunal al momento en que se han citado los testigos, llegan 5 personas, por ejemplo. No se va a admitir, no se va a dar fe de estas declaraciones si llegaren a hacerlas. Entonces, esto ya lo menciona el Código de Trabajo. También en el artículo 410 nos menciona las formalidades que debe contener el interrogatorio. Esto es importante porque normalmente cuando nosotros vamos a sede laboral, vemos que esos interrogatorios son un poco diferentes. Vamos a ver qué nos dice el artículo 410 y luego vamos a comentar un poco sobre esta parte. Y bueno, dice que se prohíbe interrogar a los testigos leyéndoles las preguntas formuladas en el cuestionario presentado al efecto, el cual solo servirá de guía al juez para poder recibir las declaraciones. Recuerda que yo les he estado mencionando esta figura del pliego de posiciones en el cual usted hace ciertas afirmaciones sobre lo que usted va a preguntarle al testigo. Entonces, se les prohíbe a los abogados, a los representantes de las partes, leer estas preguntas porque esto solo va a servir de guía al juez. Una de las características más importantes que ustedes deben aprender en litigación oral, no sé si ya vieron esa materia, y si ya la vieron ya deben saberlo, es la espontaneidad y la coherencia respecto al hecho que usted quiere probar. Si ese testigo usted solamente lo lleva para cumplir un requisito legal, mejor no lo lleve. Usted debe llevar testigos que puedan dar fe de los hechos, que puedan servir para algo dentro del proceso, para probar algo. Por eso es que en la mayoría de demandas, usted al momento de ofrecer una prueba de la naturaleza que sea, tiene que establecer qué va a probar, qué es lo que pretende probar. Por ejemplo, imagínense el caso que hayan despedido a un trabajador y habían unas 8 personas ahí, pero unos estaban más alejados, unos estaban haciendo un tipo de labor que les requería mucha atención y no escucharon o no pusieron atención al momento del supuesto despido. Entonces usted va a llevar 4 personas ahí que en realidad no vieron o no escucharon lo que sucedió. De nada sirve que laboren en el mismo lugar si posiblemente estaban en otro departamento, en otra área, vamos a llamarlo, de la misma empresa o del mismo centro laboral. Si no escucharon o no vieron, porque ustedes saben que la prueba de referencia no es admitida, no merece fe. Entonces, esos testigos de referencia realmente no tienen ningún valor probatorio porque no dan fe de vistas y oídas de los hechos que se han suscitado. Por eso es que es tan importante que nosotros veamos las formalidades con las que se van a dar estos interrogatorios. Y aquí mismo en el 410 nos dice que no deben, o sea, no es necesario, más bien no está admitido que usted lea de una forma taxativa las preguntas que usted ya formuló, las afirmaciones que usted ya formuló en el pliego de posiciones. Pero entonces el juez podrá hacer al testigo todas las preguntas que estime necesarias para poder asegurarse de su veracidad o para el mejor esclarecimiento de los hechos. Ojo con esta parte. Ya habíamos hablado de la importancia que tiene el rol del juez, ya les había dicho, esta parte del impulso que le da al proceso, el mayor protagonismo que tiene, pero ojo con lo que vemos acá. Estamos hablando de que lo que se busca es que se hagan estas preguntas que se estimen necesarias, pero solamente para poder asegurar la veracidad de los hechos que se establecen o para esclarecer alguna situación que se ha establecido dentro de la demanda o dentro de la contestación. No es que el juez de forma deliberada va a querer preguntar hechos que posiblemente no estén en la demanda, que posiblemente vayan más allá de lo que se ha establecido dentro del proceso, sino que lo que se busca es esclarecer los hechos, cómo sucedieron, si esa persona estaba ahí, qué fue lo que vio, qué fue lo que oyó, quiénes eran los que estaban ahí, etcétera. Puede hacer este tipo de preguntas. Y las partes podrán hacer hasta 3 preguntas sobre cada punto de su deposición. Como les mencionaba, dentro del pliego de posiciones se establecen ciertas afirmaciones de las cuales usted va a probar.
Entonces, cada uno de los puntos que usted esté agregando a este pliego de posiciones, usted puede hacer hasta 3 preguntas sobre cada uno de estos puntos. Por ejemplo, sobre el despido, sobre cómo sucedió el despido, puede hacer hasta 3 preguntas. Sobre la relación laboral, puede hacer hasta 3 preguntas. Sobre las prestaciones que le están adeudando, puede hacer hasta 3 preguntas. Y así nos lo va estableciendo el artículo 410. También otro aspecto importante que nos menciona el 410 es el testigo contra... Hola, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir hablando de otra parte acá del contenido que estamos viendo porque nos queda poco tiempo para poder ir hablando de todo lo demás que nos hace falta. Y vamos a hablar sobre la prueba pericial. En este caso de la prueba pericial, nosotros encontramos que nosotros vamos a hablar sobre el artículo 408. Directamente nos habla de la prueba pericial. En este caso, se menciona que cuando sea necesario hacer un dictamen pericial, el juez, a petición de parte o de oficio, nombrará 2 peritos fijando los puntos sobre los cuales ha de versar el peritaje. Vemos 2 aspectos importantes acá. El primero, que el juez tiene la posibilidad de poder nombrar estos 2 peritos de oficio. Sabemos que a petición de parte, pues es lo normal. Se pide que se haga este peritaje para probar X cosa dentro del proceso. Sin embargo, se le da la facultad al juez de que de oficio lo pueda llegar a hacer, en caso de que él pueda evidenciar que sea necesario hacer un peritaje respecto a un punto en específico. Y ese es el otro aspecto que les quiero resaltar, que aquí nos menciona que debe versar sobre un punto fijado dentro del proceso, es decir, un punto en específico de la demanda, de la contestación, de los hechos que se han vertido dentro del proceso, puede pedir este peritaje, ya sea de oficio por parte del juez o puede ser a través de una de las partes que lo solicite. Entonces, este artículo 408 nos dice la forma en cómo se van a hacer estos peritajes o al menos cómo se va a nombrar. Pero la regulación que tiene el Código de Trabajo es bastante escasa y por eso es necesario que nosotros retomemos algunas reglas importantes del Código Procesal Civil y Mercantil. El Código de Trabajo no dice nada sobre el reconocimiento judicial, por lo que ahí sí es necesario poder retomar las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil del 390 al 395, pero claramente lo vamos a adecuar al área laboral, con todos los requisitos y los trámites que se deben aportar dentro del proceso laboral. Y también vamos a retomar en esta parte el artículo 394 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y luego tenemos el reconocimiento judicial. En esta parte del reconocimiento judicial, esto ya se lo mencioné. Tenemos del 390 al 395 sobre estas reglas porque el Código de Trabajo no hace mención sobre esta parte. Sin embargo, en caso de ser necesario dentro del proceso, entonces se va a tomar estas reglas del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, vamos a ver en qué momento procesal se da esta apertura a prueba. En qué momento en qué momento del proceso se va a recibir la prueba. Tenemos entonces que el juez o jueza que está conociendo el proceso, al tener constatada la demanda, declara la apertura a pruebas. También hay que hacer la pequeña acotación acá de que no es solamente cuando se tenga contestada la demanda, cuando se pueda evidenciar que no ha habido ningún tipo de conciliación, entonces se declara la apertura a pruebas. Dentro de estos procesos laborales, la prueba se rige por la libertad probatoria, es decir, usted puede probar con absolutamente todo, claro, siempre que sea legal, siempre que sea pertinente y siguiendo todas las reglas de la prueba, de la admisión de la prueba. Entonces, esta libertad probatoria significa que a las partes se les debe admitir llevar al proceso todas las pruebas que consideren convenientes, siempre que no violen los 2 principios complementarios, que es la pertinencia de la prueba y la conducencia e idoneidad de la prueba.
lo que les decía hace un ratito. ¿De qué sirve que usted lleve como a 7, 8 testigos sobre hechos que no les consta, que no vieron, que no escucharon, que no estaban ahí, que ese día ni llegó a trabajar ese testigo o que no realizaba las mismas funciones y que estaba en otra área de la misma empresa y que no pudo ver este despido? Entonces, este testigo no es permitente, no es pertinente porque no tiene algún tipo de información que pueda abonar dentro del proceso. En la mayoría de las empresas, muy astutamente, lo que hacen es que llaman a la persona a recursos humanos, si es que hay un departamento sobre esta área en las empresas, para ahí formalizar el despido. Es decirle, mire, ya usted ya mañana no se presente porque ya vamos a prescindir de sus funciones, ya no necesitamos que usted venga, etcétera, como quieran despedirlo, como le quieran decir, o simplemente está despedido, no se presente mañana, etcétera. ¿Por qué? Porque al llamarlo directamente a la Oficina de Recursos Humanos no hay testigos respecto de eso, porque una cosa es poder despedir a una persona justificando que ha tenido diferentes faltas, que ha llegado tarde durante 2 semanas, por ejemplo, que ha llegado en estado de ebriedad o alguna causa en específico de la cual ya se tengan faltas debidamente documentadas, a que simplemente el siguiente día le diga, mire, no venga, o simplemente ya no, cuando se presente a trabajar ya no le admitan la entrada o alguna manifestación de este tipo. Es distinto. Entonces, por eso es que normalmente se hace que se le llama a recursos humanos para poder formalizar el despido. Y ahí es donde no se tienen testigos. En muchas ocasiones se hace de esta manera y no se cuenta con testigos para poder probar esta parte. Pero bueno, vamos a ir avanzando. ¿A qué se refieren estos dos principios? Como ya lo habíamos hablado. El primero implica que la prueba que nosotros estamos aportando debe tener relación con los hechos que nosotros queremos probar. Era lo que les mencionaba al momento de hablar de la demanda y la contestación de la demanda. Y yo les decía, si usted está planteando hechos de los cuales no tiene manera de probarlos, ni aunque le pida al juez que sea la contraparte que aporta la prueba, porque tampoco la va a tener, entonces ni siquiera los ponga, porque la idea es que afirmación que usted haga tenga que demostrarla. Claro, hay excepciones. En el caso, por ejemplo, de la reversión de la carga de la prueba o la carga dinámica, perdón, la prueba dinámica, en la cual si usted no puede probar el hecho, pero la contraparte, que en este caso normalmente es el patrono, si la puede probar, entonces la carga probatoria va por parte del patrón. En este caso, entonces sí se puede dar esto, pero si no, se entiende que si usted afirma, usted tiene que demostrar, usted tiene que probar. Y bueno, en el artículo 396 se establece la etapa probatoria que son de 8 días. Esto es bastante difícil ya que nosotros vemos, si vemos con detenimiento en el artículo 397 nos dice, salvo las excepciones legales, en los últimos 2 días de plazo probatorio, no se podrá presentar solicitud de señalamiento, día y hora de examen de testigos. Es decir, que la ley nos confiere 8 días para poder admitir esta prueba, pero en realidad de esos 8 solamente tenemos 6 para poder examinar a los testigos. Por ejemplo, si usted pide o si usted ofrece 4 testigos o de pronto se le ocurre ofrecer 8 testigos, por exagerar, entonces se van a hacer el examen de estos testigos para que se puedan elegir quienes van a hacer estas declaraciones, pero la ley nos dice, son 8 días. Usted perfectamente puede tener 8 días para poder examinar toda esta prueba, aportar prueba documental, pericial, reconocimientos, etcétera. Pero en los últimos 2 días no vamos a señalar hora y fecha para examen de testigos. Entonces, esto nosotros lo vemos en la práctica. Entonces, los últimos 2 días se entiende que usted no va a poder pedir que se haga examen de testigos. Significa que para el examen de testigos únicamente tenemos 6 días y los últimos 2 de este periodo no van a servir para este examen de testigos. Y quiero que seamos bien claros con esto, porque esto es algo importante, algo que usted debe recordar
desde ahorita que se lo diga hasta cuando usted esté en la práctica y decida llevar un proceso laboral. ¿Por qué? No son 2 días al principio, no son 2 días dentro de los 8, son los últimos 2 días. Y el 397 del Código de Trabajo ya lo coloca expresamente. No es que no le van a admitir prueba, es que esos 2 días no se señala día, lugar y hora para el examen de testigos dentro de los 8 días que se ha establecido para la apertura a prueba. ¿Y qué más? Vamos a ver. Y bueno, en el 398, el artículo siguiente, se establece que en cualquier estado del juicio, antes de la sentencia, obviamente, el juez puede ordenar prueba de oficio. Puede ser una inspección al lugar del trabajo, a las condiciones en que se realiza el trabajo, al lugar donde pudo haber sucedido un incidente laboral. También puede ser un peritaje, una revisión de documentos para ver qué tan fiable o qué tan cierto es la existencia de un contrato de trabajo o si realmente el trabajador firmó, porque también pueden falsificar documentos, ordenar la ampliación de alguna declaración de testigos. Posiblemente solo tengamos un par de testigos y se hizo esta declaración o este examen de esos testigos, se virtió esta declaración y posiblemente hayan hechos que den pie a que estos testigos puedan aportar algo más. Recuerden que ya habíamos hablado que el juez de oficio puede pedir el esclarecimiento de ciertos hechos o puede pedir o puede hacer algunas preguntas para poder esclarecer algunos hechos en específico. Entonces se puede ordenar esta ampliación de la declaración. Todo esto con la finalidad de poder establecer la verdad. Y también con la lectura del artículo 398 podemos ver que en el término de los 8 días para poder probar los hechos no es absoluto, ya que la persona juzgadora puede ordenar la prueba en cualquier etapa del juicio y veíamos anteriormente, es muy difícil que pueda presentarse la prueba en 2 días. Por eso es que en muchas ocasiones la práctica que se tenía es que los litigantes lo que hacían es que esperaban hasta el final de esos 8 días para poder presentar la prueba o para hacer el examen de testigos. Entonces, siempre la recomendación es aprovechen los primeros días para poder aportar esta prueba. Porque en la práctica los primeros 6 días se utilizan para hacer el examen de los testigos y luego para prepararlos. Todo esto ya lo vamos a ir viendo, como se los he mencionado, cuando veamos cada uno de los procesos en específico que ya vamos a ir comenzando la próxima semana. Y bueno, respecto del examen de los testigos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es este examen de testigos? Bueno, se debe presentar un escrito de solicitud al juez que conoce la causa, por ejemplo, un escrito en el cual se solicite que abierto el término de prueba, se señale la audiencia necesaria para examinar a los testigos. Esta solicitud la podemos presentar el cuestionario para los testigos. Si es un cuestionario muy amplio, debe presentarse de forma anexa a la solicitud y el cuestionario de los testigos, de testigos debe tener 2 objetivos. El primero, preparar al testigo para saber qué es lo que, o sea, de qué se trata el proceso, qué es lo que se le puede preguntar, de qué se trata el caso, por qué se le ha llamado a esa audiencia o a ese proceso. Y el segundo es orientar la conducta del testigo para que sea más útil dentro del proceso, para que pueda conocer cuál es su función dentro del proceso. Y esto no requiere decir que debe aprenderse de memoria el cuestionario, porque no va a ser así. Como les menciono, dentro del proceso no se va a leer, está prohibido leer literalmente las pruebas que usted le ha hecho, sino que es una manera de poder orientarse para que cuando ya vamos a la audiencia, cuando ya vamos a ver esta información que nos va a dar el testigo, él ya esté familiarizado con la información, ya sepa, no es que lo estamos diciendo esta declaración, sino que él ya sepa para qué está ahí, cómo es el proceso, quién le va a preguntar, más o menos qué se le va a preguntar, etcétera. Y así no haya ningún inconveniente de poder frenar un poco el proceso, porque también sucede que los testigos a veces se pueden poner nerviosos o simplemente no están lo suficientemente preparados para poder emitir alguna opinión o dar una respuesta a algunas preguntas. De esto ya lo hablamos, el 409 nos dice que solamente se pueden ofrecer 4 testigos por cada una de las partes. Y bueno,
Es importante también señalar que hay 3 excepciones al momento de preparar testigos, y eso lo encontramos en el artículo 403, 411 y 413 del Código de Trabajo. ¿Cuáles son esas excepciones? Primero, la alegación de falsedad de un instrumento, es decir, cualquier documento que se haya presentado como prueba en el proceso, de consideración. También tenemos el 411, que nos dice que cuando por alguna causa independiente de la voluntad de las partes no se puedan presentar los testigos. Por ejemplo, si se ha presentado uno de los testigos, pero se encuentra en una huelga en el día señalado para presentarlos, porque puede que se encuentre enfermo, porque puede que esté hospitalizado, por ejemplo, etcétera. Y también tenemos el 413 que nos dice que las tachas de testigos, es decir, cuando se cuestiona a los testigos por presumir que existe alguna causa de parcialidad. Es decir, que hay alguno de los testigos que sea invalidado o que no se vaya a tomar dentro del proceso, no se tome en consideración dentro del proceso porque su información o lo que nos va a decir está viciado. Por ejemplo, en el caso, imagínense que el patrono presente un testigo que sea su familiar, que supuestamente trabaja en esta empresa, que sea el jefe, por ejemplo, de la persona a la que se ha despedido, pero obviamente ya hay un interés por esa de las partes. Por lo tanto, no son dignos de merecer fe. Por eso no están en consideración de poder establecer ciertos hechos. Luego tenemos la prueba documental, pero sobre esto ya estuvimos hablando. Vamos a hablar en esta parte de qué otro tipo de documentos podemos presentar. En este caso, por ejemplo, podemos presentar o exigir la exhibición de planillas que posiblemente a usted no le han pagado el salario desde hace 3 meses. Entonces pide que se presente o que se exhiba la planilla o los recibos de pago porque no se le ha cancelado los últimos 3 meses. Entonces, esa es la pretensión que usted tiene. Puesto que es obligación de los patrones llevar planillas, así como se establece en el artículo 138 del Código de Trabajo. Pero también nos basamos en el artículo 465, donde nos dice que se puede presentar una certificación de planillas de cotización del Seguro Social, con el objeto de establecer mediante la prestación de servicio la relación laboral existente. Se puede presentar este documento por 2 razones. Primero, porque usted puede decir, miren, no se ha pagado el seguro, entonces durante este último mes, y esta es una obligación del patrono. Y esto hace que mis prestaciones, mi derecho a estas prestaciones esté siendo vulnerado. O también sirve este documento, esta planilla de cotización del Seguro Social, para poder probar la relación laboral en caso de que no exista un contrato como tal. Pero si este patrono lo tiene usted inscrito en una planilla de cotización, significa que usted está bajo las órdenes de esta persona, es decir, trabaja para esta persona. Es una forma de poder establecer la relación laboral. Y bueno, de los otros documentos ya estuvimos hablando. También de la confesión ya estuvimos hablando. Creo que me adelanté un poco porque aquí ya habíamos hablado sobre esa parte. Respecto de la juramentación, el único juramento que se admite como medio probatorio en materia laboral es el juramento estimatorio. Esto lo vemos en el artículo 406, que nos habla de la exhibición o documentos de pago. En este caso, establece que puede darse únicamente cuando no ha sido posible obtener las planillas o no ha sido posible revisarlas. O sea, no se puede obtener los documentos completos o no se pueden revisar estas mismas planillas. Entonces, la parte que pidió la exhibición o la revisión de estos documentos ya mencionados es la que tiene derecho a presentar un juramento estimatorio, que esto debe ser diferido por el juez según el inciso segundo del 406 del Código de Trabajo. Este inciso segundo dice que si a quien se pidiera la exhibición fuera una de las partes y no presentara los documentos mencionados o no los llevare con las formalidades legales
o no permitiera la revisión de ellos, la parte que pidió la exhibición o la revisión tendrá derecho a prestar juramento estimatorio deferido por el juez. Es decir, vamos a ponerlo en palabras simples. Si el patrono no permite que se puedan revisar estas planillas, no las exhibe o no las presta para que se puedan revisar estas planillas, entonces la otra parte puede pedir este juramento estimatorio por parte del juez, y aquí lo que se hace es que se debe dar en sede judicial y aceptar por el operador o operadora de justicia, en este caso del juez. Ahora bien, vamos a hablar ahora del pliego de posiciones. Se conoce también como absolución de posiciones, pero normalmente nosotros en la práctica lo conocemos así, como pliego de posiciones, en el que se le puede pedir a la parte demandada y a la demandante, y su objetivo es lograr la confesión presunta. El pliego de posiciones se presenta en un sobre cerrado y su contenido va a conocerse en dos momentos. Cuando la parte se presenta a absolver las posiciones, y en la sentencia definitiva, cuando la parte se presenta a absolver estas posiciones. ¿Por qué en estos dos momentos? Bueno, se establece que se entrega un sobre cerrado porque es únicamente el juez el que va a conocer estas afirmaciones, estas preguntas que se van a realizar dentro del proceso. Y la otra parte solo las va a conocer al momento de la sentencia, porque dentro de la sentencia se debe citar esta parte. Y es importante saber a la hora de elaborar las preguntas, el pliego de posiciones, porque no pueden hacerse dos preguntas de una sola. Además, estas preguntas solo pueden realizarse sobre hechos personales. Les voy a traer la otra clase, voy a aprovechar para poder hacer eso, a traerle la otra clase un ejemplo de cómo se hacen los pliegos de posiciones, porque muchas veces nosotros lo vemos de una manera teórica, pero al momento de hacerlo o al momento de recibir esta prueba, entonces no sabemos cómo hacerla. Pero les voy a traer un ejemplo, les voy a explicar cómo se hace, de qué manera se establece, cómo se entrega y todo eso para que ustedes tengan una idea. Porque como les mencionaba desde el principio del ciclo, creo, esa es una de las particularidades que tienen los juicios laborales, que no tienen los demás procesos, ni civil, ni familia, ni penal. Ninguno de los otros procesos lo tiene. Pero bueno, todavía me faltan solo unas 5 presentaciones, pero yo creo que las podemos dejar para la otra clase. Entonces quedo pendiente con ustedes de traerle ese ejemplo del pliego de posiciones, y también quedamos pendientes solo con la parte del cierre del proceso y la sentencia, porque ya después de eso del pliego de posiciones ya iba de una vez lo del cierre del proceso. Y ya no es mucho, solo es hablar sobre la parte de la sentencia y lo que debe contener. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Como les dije, me comprometo a traerles esa información, y también, por favor, revisen el contenido. Les voy a mandar en un ratito estas presentaciones, revísenlas si tienen alguna duda, alguna confusión sobre algún término, cualquier cosa, por pequeña que sea, por favor, me la hacen saber. Como les digo, a veces una clase no es suficiente para poder hablar sobre todos esos temas. Me encantaría a mí poder traerles un ejemplo de cada uno de estos elementos, que pudiéramos revisar sentencias, pero es bastante tardado, y estar viendo el código también a la vez hace que no podamos ir avanzando tanto. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta y podamos aprovechar este momento para poder solventarla. Sí, licenciada, yo tengo una duda. Bien. Estaba escuchando sobre la prohibición de no leer cuando se le hace, no sé si es al abogado o al testigo que se le prohíbe no leer. En el caso del testigo, no leer la respuesta que le va a hacer el abogado. O no sé si es para ambos. Fíjese que en el caso, directamente el 410 dice se prohíbe interrogar. Entonces se entiende que la prohibición es para el abogado. Por eso es que ya el 410 ya es bien taxativo, se prohíbe interrogar. Obviamente los testigos tampoco no pueden leer, y eso en cualquier área. A veces, y a mí me ha tocado estar en audiencias en las cuales el testigo lleva un cuadernito y ahí ya lleva la respuesta. Pero ¿qué pasa? Usted va a dar fe como testigo de lo que ha visto y de lo que ha oído.
de lo que usted ha presenciado, pero no es un guión que usted va a leer. Pero respondiendo a su pregunta, yo ya me estoy yendo por otra cuestión. La prohibición es para el abogado de no leer las preguntas formuladas en este cuestionario, en este pliego de posiciones. Porque lo que se busca es que este interrogatorio sea natural, es decir, que vaya dándole esta conducción coherente de las preguntas según lo que vaya contestando la persona que está siendo interrogada. No sé si con esto contesto su pregunta. Sí, licenciada, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá entonces. Les agradezco mucho por su puntualidad y por su presencia en la videoconferencia. Y por favor, revisen, lean bien todos los contenidos y cualquier duda que tengan, como les digo, por pequeña que sea, me la hacen saber y yo con todo gusto les puedo ayudar. En un ratito les voy a mandar las presentaciones por si le quieren dar una revisadita ya a los artículos. Y bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Dígame. Licenciada, disculpe. Hola. Sí, di. Sí, disculpe, Creo que era no con le referencia a escuchamos. lo que dijo ahorita era diapositiva, porque usted dijo ¿Sí? también que la semana pasada, Ah. Sí, la presentación de la semana pasada sí la tengo. Ahorita mismo se la puedo enviar, tiene toda la razón. Lo que pasa es que a veces yo les digo, miren, voy a subir tal hola, cosa y de disculpe, pronto a mí sí se me me olvida. escucha. Sí, ya se la voy a mandar. Sí, dígame. Le escuchamos. Bueno, si tienen una duda, colóquenla si quieren ahí en el chat o tal vez la Sí, Lick, podemos hacer solo ahí era en el para grupo de saber dónde las WhatsApp. había publicado porque yo no las había. Tiene toda la razón. Ahí sí es mi culpa porque al menos en la semana anterior era del mismo contenido que nosotros ya teníamos en el documento de Word. O sea, ahí no hay nada extraordinario, nada diferente. Sin embargo, siempre se las voy a enviar, pero en este caso, en esta sesión, yo ya les coloqué modelos de demanda, de contestación, y sí me parece importante que ustedes ya las tengan. Entonces, ahorita mismo se las voy a enviar para que no se me vaya a olvidar. Y pues, ahorita se las mando. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Si tienen alguna otra duda. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Cuídense mucho y pasen feliz tarde.